Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Durante meses fueron solo susurros en los rincones oscuros del Internet, teorías descartadas como el veneno de los marginales, el producto de mentes febriles que veían conspiraciones en cada sombra proyectada por el sol de California. Pero la verdad, especialmente la verdad escrita en sangre, tiene una forma de supurar a través de las grietas más finas. Ahora, el muro de Montecito, esa fortaleza de privacidad y victimismo cuidadosamente construida, se está agrietando. Lo que comenzó como un susurro se ha convertido en un rugido, una crisis real a gran escala que se niega a ser silenciada. La corona tiene secretos, pero el mundo tiene ojos. El príncipe Harry, el hijo pródigo atormentado por el fantasma de su madre, y Meghan Markle, la arquitecta de su exilio dorado, edificaron su vida post-realeza sobre una sola promesa sagrada: proteger a sus hijos del mismo foco mediático que, según Harry, atormentó su infancia y, en sus propias palabras, asesinó a su madre. Pero esa promesa, como tantos otros pilares de su narrativa cuidadosamente elaborada, se está desmoronando ante nuestros ojos. Ha aparecido una figura del pasado, no un periodista de tabloides buscando clics fáciles, sino un arquitecto de verdades incómodas, un hombre cuya pluma ha derribado a titanes: Tom Bower. Sus últimas afirmaciones sobre Archie y Lilibet no son meras especulaciones. Son una carga de demolición colocada en los cimientos de la casa Sussex. La onda expansiva ha reavivado una tormenta de fuego que el campo de Sussex parece incapaz de extinguir. Y esta vez, el silencio desde California no es estratégico, no es una muestra de dignidad estoica. Es el silencio del pánico, el silencio ensordecedor de aquellos que han sido atrapados en su propia red de verdades a medias. ¿Cómo llegamos aquí? Más importante aún, ¿dónde termina esto? Porque cuando la legitimidad de la línea de sucesión se pone en duda, cuando se susurran preguntas sobre el sexto y séptimo en la línea al trono, no es un escándalo familiar. Es una crisis constitucional, una que amenaza con trastocar toda la línea de sangre real y hacer temblar los cimientos mismos de la casa de Windsor. La única mujer a la que Harry pasó su vida tratando de dejar atrás, el fantasma de Diana, acaba de regresar, no en los titulares, sino en sangre. Y las preguntas que trae consigo no pueden ser silenciadas con abogados ni con documentales de Netflix. Exigen una respuesta, una que podría destrozar la monarquía para siempre. Para entender la gravedad de la amenaza, primero hay que entender al hombre que la esgrime. Tom Bower no es un simple periodista persiguiendo clics con teorías descabelladas. Su nombre se susurra con una mezcla de miedo y respeto en los pasillos del poder, desde Westminster hasta Fleet Street. Es un biógrafo de depredadores, un historiador de los secretos que el poder intenta enterrar bajo capas de protocolo y relaciones públicas, desde el magnate caído Robert Maxwell hasta el controvertido Mohammed Al-Fayed, desde el aparentemente intocable Richard Branson hasta el propio rey Carlos. Bower ha construido una reputación sobre un único principio inquebrantable: seguir el rastro donde quiera que conduzca, sin importar quién se sienta incómodo. Su biografía de 2018 sobre el entonces príncipe de Gales, Rebel Prince, fue un bestseller número 1 que no se limitó a cotillear. Forzó conversaciones difíciles sobre la rehabilitación de la imagen, la maquinaria implacable que opera silenciosamente detrás de la monarquía y el verdadero coste del deber. Bower no escribe sobre santos, excava en las vidas de pecadores complejos y poderosos. Por eso, cuando dirigió su atención a Meghan Markle, las cejas se arquearon en el palacio de Buckingham. Aquí había una mujer que había cautivado a un príncipe, prometido modernizar la imagen de la monarquía, y luego, en un acto de aparente autopreservación, se había marchado. La historia tenía todos los elementos en los que Bower prospera: poder, ambición desmedida, secretos guardados bajo llave y la inevitable colisión entre la verdad privada y la narrativa pública. Elijo a personas que no quieren que se escriba sobre ellas, ha dicho Bower sin rodeos, con la calma clínica de un cirujano a punto de operar.
Sus vidas están envueltas en misterio y quieren ocultar sus secretos. Me encanta excavar para descubrir lo que no quieren que sepamos. Esa declaración por sí sola debería haber enviado ondas de choque a través de la fortaleza de Montecito. Porque si hay una cosa que Tom Bauer ha demostrado una y otra vez, es esta: la verdad finalmente emerge. Y cuando lo hace, rara vez es amable con aquellos que intentaron enterrarla viva. Su pluma no es una herramienta de adulación, es un escalpelo. Y ahora, ese escalpelo está a punto de diseccionar la narrativa más cuidadosamente construida de la historia real moderna, buscando el corazón de una verdad que la pareja de Sussex ha luchado desesperadamente por mantener oculta. La investigación de Bauer sobre la vida pre-realeza de Meghan descubrió patrones incómodos, hilos sueltos que la maquinaria de relaciones públicas de Hollywood había tejido cuidadosamente para ocultar amigos cercanos que de repente guardaron un silencio sepulcral, obligados por acuerdos de confidencialidad férreos. Un padre, Thomas Markle, abandonado en el frío de la opinión pública, su utilidad agotada. Un primer matrimonio con el productor Trevor Engelson, que pareció evaporarse de la narrativa oficial, borrado como un borrador de un guión fallido. Pero el núcleo de su tesis era una verdad mucho más brutal, una que despojaba al cuento de hadas de su magia y revelaba el frío mecanismo de un contrato. Según Bauer, la motivación principal de Meghan nunca fue el amor por un príncipe herido o el deber hacia una corona milenaria, sino algo mucho más transaccional, más primario: la ambición y el dinero. Ese siempre ha sido su motivo, afirmó Bauer sin rodeos en una entrevista que hizo temblar los estudios de televisión. Está obsesionada con el dinero y siempre lo ha estado. Y por eso se casó con el príncipe Harry. Palabras duras, sin duda, pero Bauer las respalda con una afirmación que golpea aún más fuerte, una que expone la grieta fundamental en su pacto. Una gran sorpresa y decepción para ella fue descubrir que el príncipe Harry tenía muy poco dinero propio. Ella imaginaba que valdría cientos de millones, si no miles de millones. Y ahora tiene que compensarlo. La imagen pública era la de un príncipe de un vasto imperio. La realidad privada era la de un hombre con una herencia considerable, pero finita, dependiente de la institución que ahora despreciaba. La realidad financiera de su vida post-realeza no coincide con el cuento de hadas. Los acuerdos multimillonarios con Netflix, el contrato fallido y humillante con Spotify, las memorias reveladoras que quemaron todos los puentes, el flujo interminable de apariciones cuidadosamente escenificadas, todo apunta a una pareja luchando desesperadamente por mantener un estilo de vida de primera categoría que sus recursos reales no pueden soportar. Su jaula dorada de Montecito requiere un flujo constante de oro, y la única moneda que poseen es su conexión con la corona que afirmaron despreciar. Este no es solo un chisme real, es una cuestión de supervivencia económica. Y cuando la supervivencia está en juego, se toman decisiones que pueden perseguirte para siempre. Decisiones que te obligan a vender las joyas de la familia, no las de zafiro y diamantes, sino las de secretos y sangre. Atrapados en su nueva realidad, Harry y Meghan hicieron un pacto, no con una cadena de televisión o una plataforma de streaming, sino con el mismo diablo del que afirmaban haber huido: la exposición pública. Están atados al diablo ahora, argumenta Bauer. Están atados a Netflix. Están atados a su libro, y todas las críticas que van a recibir no significan nada, porque esa es la única forma en que pueden ganar su dinero. Necesitan el dinero, y lo necesitan ahora más que nunca, porque no tienen otra fuente de ingresos. Se encontraron atrapados en una paradoja de su propia creación. Para financiar su escape de la vida pública, tenían que vender los detalles más íntimos de esa misma vida. Este movimiento fue más que una simple ruptura con la tradición. Fue una violación del protocolo Windsor más fundamental. La monarquía sobrevive gracias al misterio, al simbolismo, a la idea de que sus miembros son más que simples celebridades, son la encarnación de la nación. Al monetizar su experiencia, Harry y Meghan se despojaron de esa mística sagrada. Pero el pecado más grave, el que manchó la sangre,
fue la inclusión calculada de sus hijos en el producto. En su documental de Netflix, mostraron destellos cuidadosamente seleccionados de Archie y Lilibet. Una foto de embarazo, una imagen de un recién nacido, un breve video de un niño pequeño corriendo. Lo suficiente para mantener el interés público, para añadir un barniz de autenticidad y vulnerabilidad a su marca, pero nunca lo suficiente para satisfacer la curiosidad básica o cumplir con las expectativas de transparencia que conlleva un título real. Fue una estrategia de medios, no una estrategia de protección familiar. Y ahora, esa estrategia ha fracasado de manera espectacular, porque al abrir esa puerta solo una rendija, crearon un vacío de información, una herida abierta en la línea de tiempo, un vacío que Tom Bauer y millones de observadores en todo el mundo se han apresurado a llenar con preguntas que se niegan a desaparecer, preguntas que ahora amenazan con consumir no solo su marca, sino el legado mismo de sus hijos. Han convertido a sus propios hijos en contenido, y el contenido invita al escrutinio. Ese fue su pacto fáustico. ¿Qué afirma exactamente Tom Bauer? Los detalles son explosivos, incómodos y, según él, merecedores de respuestas que nunca se han proporcionado. Bauer plantea preguntas directas sobre los nacimientos de Archie y Lilibet, no por crueldad o afán de sensacionalismo, sino porque, en su evaluación forense, el registro público no cuadra. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, líneas de tiempo que se movieron como las arenas del desierto, anuncios de hospital que llegaron sospechosamente tarde, o en algunos casos, nunca llegaron. Fotos de embarazo que parecían inconsistentes, provocando un debate feroz entre expertos y escépticos, y detalles médicos que permanecieron misteriosamente vagos a pesar de la constante y, por lo demás, exhibicionista presencia mediática de la pareja. Para cualquier familia normal, estos serían asuntos privados. Fin de la historia. Pero Harry y Meghan no son una familia normal, por mucho que insistan en su deseo de serlo. Sus hijos son, le guste a quien le guste, sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono británico. Poseen títulos principescos. Su línea de sangre tiene un peso constitucional ineludible. Y cuando aceptas esos privilegios, cuando te aferras a esos títulos, la transparencia no es opcional. Es esencial. Es el precio de la corona. Sabemos, con certeza, que engañaron al público sobre la fecha y hora de nacimiento de todo el evento, afirma Bauer con la certeza de un fiscal, refiriéndose a la llegada de Archie. Señala las declaraciones iniciales del Palacio de Buckingham que luego fueron directamente contradichas por la propia pareja. Recuerda a los abogados que emitieron negativas cuidadosamente redactadas que negaban una cosa mientras evitaban convenientemente otra, y destaca un patrón general de ofuscar en lugar de aclarar. ¿Por qué se retrasó el anuncio del nacimiento? ¿Por qué los planes declarados para el prestigioso Portland Hospital, donde nacieron tantos miembros de la realeza, aparentemente cambiaron sin una sola explicación coherente? ¿Por qué hubo informes contradictorios sobre dónde dio a luz Meghan en realidad? Bauer sugiere una respuesta simple. Ella nunca tuvo la intención de ir al Portland Hospital. Tenía la intención de tener al bebé en casa. Un parto en casa es una elección médica perfectamente válida, absolutamente dentro de sus derechos. Pero si eso fue lo que sucedió, ¿por qué no se dijo simplemente? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué la narrativa cuidadosamente gestionada que parecía cambiar dependiendo de quién preguntara y cuándo? La confusión no fue un accidente, fue una estrategia, y en la monarquía, las estrategias de ocultación casi siempre significan que hay algo que ocultar. Y luego está Lilibet, bautizada con el nombre íntimo y privado de la propia reina Isabel II, un gesto que muchos en el palacio consideraron una presunción audaz. Nacida en California, lejos de las tradiciones y el escrutinio de la corona, y sin embargo, casi completamente ausente de la vista del público, más allá de imágenes cuidadosamente controladas y filtradas profesionalmente. No hay visitas familiares extensas captadas por la cámara. No hay momentos casuales con los abuelos, Carlos o Doria.
No hay apariciones espontáneas que marcan las infancias de otros niños reales, esos momentos no guionizados que los humanizan. La distancia es cruda, casi violenta en su deliberación. El mundo entero ve crecer a los hijos de William y Catherine, los príncipes George, Charlotte y Louis, en eventos públicos. Los vemos en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour. Los vemos en los servicios de Navidad en Sandringham, los vemos interactuando con su familia. El público siente que los conoce, pero Archie y Lilibet existen casi por completo en abstracto, como conceptos. Son mencionados en entrevistas, referenciados en declaraciones de victimismo, pero rara vez vistos, y nunca en la compañía natural y no escenificada de la familia real en general. ¿Se trata realmente de protección, como afirman Harry y Meghan hasta la saciedad, o hay algo más que impulsa esta separación casi hermética? La elección del nombre Lilibet Diana fue vista por muchos observadores reales no como un homenaje, sino como un movimiento estratégico, un intento de reclamar un lugar dentro del legado, de atarse a las dos figuras femeninas más icónicas de la monarquía moderna. Sin embargo, sus acciones posteriores han construido un muro infranqueable. Utilizaron el nombre sagrado de la reina y el nombre martirizado de la princesa de Gales y luego escondieron a la niña, convirtiéndola en una princesa fantasma, una idea más que una persona. Para aquellos que entienden el lenguaje simbólico de la monarquía, esto no es solo una elección de crianza. Es una contradicción flagrante que alimenta las llamas de la sospecha. Parece menos una protección genuina y más un control selectivo de la narrativa, diseñado para maximizar el impacto emocional y el valor de marca, mientras se minimiza el escrutinio real que conlleva la sangre real. Pero la afirmación más incendiaria de Bauer, la que actúa como una llave maestra para desentrañar toda la narrativa de victimismo de los Sussex, no se trata de líneas de tiempo o anuncios de hospital, se trata de una conversación que supuestamente tuvo lugar mucho antes de que Archie naciera en la relativa informalidad de Clarence House. Una conversación que, de ser cierta, reescribe por completo el evento catalizador de su guerra contra la monarquía, la acusación de racismo. Según las fuentes de Bauer, en una etapa temprana de la relación de Harry y Meghan, cuando el matrimonio se discutía pero nada era oficial, hubo un momento familiar casual. El príncipe Carlos, Camilla y Harry estaban juntos, y la conversación, como suele suceder en las familias, giró hacia el futuro, hacia los posibles hijos. Camilla, riendo, simplemente dice: «Bueno, cualquier hijo que tengas probablemente tendrá la piel morena y el pelo pelirrojo», relata Bauer, basándose en testimonios de primera mano. Y todos se ríen, incluido Harry. No fue una declaración maliciosa, no fue una inquisición racial, fue una broma afectuosa. El tipo de especulación inocente que ocurre en millones de hogares en todo el mundo cuando una pareja de razas mixtas espera un hijo. Fue una verdad familiar, íntima. Si la versión de Bauer es precisa, esta no fue la siniestra y profundamente racista preocupación sobre cuán oscura podría ser la piel del bebé que Meghan describió con tanto dramatismo a Oprah Winfrey, una acusación que pintó a la familia real como un nido de intolerancia arcaica. Fue un momento familiar alegre, una simple observación genética, una verdad que, según Bauer, fue deliberadamente retorcida y convertida en un arma diseñada para infligir el máximo daño, para justificar su partida y para posicionarse como mártires en el altar de la corrección política. Fue el origen de una guerra de narrativas, una guerra que se libró con una verdad distorsionada como su primera y más potente munición. El cuento de hadas se convirtió en una mentira, y el palacio, atrapado en su propio código de silencio, no supo cómo defenderse. La entrevista con Oprah Winfrey fue la declaración de guerra formal de los Sussex. Fue su plataforma global, cuidadosamente elegida, para contar su verdad, pero las cámaras, especialmente las de alta definición, capturan más que solo palabras. Capturan las microexpresiones, los cambios de postura, la tensión en una mandíbula, los ojos que se desvían en el momento equivocado. Capturan la verdad que el cuerpo no puede ocultar,
Durante esa entrevista, mientras el mundo se aferraba a cada palabra cuidadosamente ensayada, el lenguaje corporal de Meghan contó su propia historia, una historia paralela que contradecía su guión. Cuando Oprah la presionó sobre los detalles de la supuesta conversación racista, el momento culminante de su testimonio, Meghan se volvió visiblemente incómoda. Su postura, antes abierta y relajada, se cerró. Sus manos, antes expresivas, se volvieron rígidas. Vaciló, desvió la mirada, recurrió a generalidades. Se negó a nombrar a la persona que supuestamente hizo el comentario, una omisión estratégica que permitía que la sospecha recayera sobre todos. No pudo, o no quiso, proporcionar un contexto crucial, y cuando Harry, más tarde en la misma entrevista, intentó aclarar o quizás suavizar el golpe, su versión parecía notablemente más suave, más ambigua que la presentación inicial y acusatoria de Meghan. Un experto en lenguaje corporal, al revisar las imágenes en cámara lenta, señaló algo escalofriante. El lenguaje corporal simplemente mostró su profunda incomodidad mientras se hundía más y más en su propio agujero. Hay dos verdades aquí, en la misma entrevista, y no coinciden. Entonces, ¿qué versión es real? ¿Fue un interrogatorio cruel y racista sobre el color de la piel que reveló la podredumbre en el corazón de la monarquía? ¿O fue un momento familiar inocente y afectuoso, una simple broma que fue retorcida y convertida en algo mucho más oscuro para fines estratégicos? La respuesta importa profundamente, porque si la narrativa de racismo que lanzó 1000 titulares y cimentó su estatus de víctimas se basó en una tergiversación fundamental, una mentira de omisión, entonces, ¿qué más en la trágica historia de los Sussex ha sido cuidadosamente reescrito para servir a una narrativa en lugar de reflejar la realidad? Fue en ese momento, bajo las cálidas luces del estudio de Oprah, que se plantó la semilla de la duda, y ahora esa semilla ha crecido hasta convertirse en un árbol venenoso que amenaza con derribar su propia casa de cristal. Mientras el mundo debate líneas de tiempo y fotografías, la vida dentro de la opulenta mansión de Montecito, según se informa, está llegando a un punto de quiebre. Múltiples fuentes cercanas a la pareja, aquellas pocas que no han sido silenciadas por acuerdos de confidencialidad, describen una atmósfera densa de tensión, ansiedad y pánico apenas contenido. El aire es denso, pero no de celebración, es frío, controlado, calculado. Harry, dicen, está atrapado en una espiral descendente. Se ha convertido en un prisionero de la misma máquina mediática de la que juró escapar. Está pegado a su teléfono, leyendo obsesivamente los comentarios, viendo análisis fotograma a fotograma en YouTube, rastreando cada nueva teoría que emerge en los foros en línea, camina de un lado a otro por los pasillos de su jaula dorada. Grita al personal. Apenas duerme. Se ha convertido en un fantasma en su propia casa. La ironía es aplastante, casi poética en su crueldad. Este es el hombre que construyó una identidad pública en torno a la defensa de la salud mental, que habló abiertamente de sus propias luchas con la ansiedad y el duelo, que instó a otros a buscar ayuda, a hablar, a romper el ciclo de sufrimiento en silencio. Y ahora parece estar atrapado exactamente en el ciclo del que advirtió a otros. Incapaz de controlar la narrativa, incapaz de silenciar las preguntas, incapaz de proteger lo único que dijo que importaba más, la privacidad y la paz de sus hijos. Sus amigos de la época militar, personas que lo apoyaron en escándalo tras escándalo, según se informa, están retrocediendo, no públicamente, eso sería una deslealtad demasiado grande, pero silenciosamente, con cuidado, están creando distancia, porque incluso aquellos que aman a Harry están empezando a preguntarse, ¿es una víctima aquí, atrapado en una red que no comprende, o es cómplice en algo que está fuera de control? El fantasma de Diana lo persigue, pero no como un recuerdo reconfortante, sino como una profecía que se está cumpliendo. Dejó la institución para evitar el destino de su madre, solo para encontrarse exiliado, aislado y acosado por una crisis de su propia creación, una crisis que amenaza con devorarlo por completo. Meghan, mientras tanto, está manejando la presión de manera muy diferente.
Los informes de fuentes internas la describen como fría, táctica, con un enfoque láser. Mientras Harry se deshace en una tormenta de ansiedad, Meghan elabora estrategias, se movilizan equipos de abogados de alto calibre. Vuelan cartas de cese y desistimiento como cuervos sobre un campo de batalla. Los medios de comunicación reciben advertencias veladas. Los influencers y comentaristas de YouTube reciben amenazas legales. Está construyendo una fortaleza no de piedra y mortero, sino de documentos legales y cláusulas de confidencialidad, diseñada para mantener alejada la verdad, pero aquí está el problema fundamental con ese enfoque. Parece defensivo. Y en la corte de la opinión pública, la defensa a ultranza a menudo se percibe como una admisión de culpabilidad. Cuando respondes a preguntas legítimas con abogados en lugar de con claridad, la gente empieza a preguntarse, con razón, ¿qué estás ocultando? Si no hay nada que aclarar, si todo es tan simple como dicen, ¿por qué dejar que la historia crezca y se infecte? Siguen preguntando los críticos. Cada maniobra legal, cada amenaza, cada negativa a participar directamente en la conversación solo añade combustible al fuego de la especulación, porque el silencio, en este contexto, no calma la sospecha, la amplifica. Se convierte en un vacío que se llena de teorías, cada una más plausible que la anterior. La estrategia de Meghan no es la de una madre protectora que resguarda a sus hijos de la curiosidad pública, es la de una estratega acorralada que sabe que la revelación de una sola verdad inconveniente podría derrumbar todo el castillo de naipes que ha construido con tanto esmero. Está jugando una partida de ajedrez legal, pero no se da cuenta de que el tablero está en llamas. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y cada carta de abogado que envía es otra grieta en el ya frágil cristal de su credibilidad. Y luego está el elefante en la habitación, el jugador más poderoso y silencioso en este tablero de ajedrez, la familia real. Su silencio es total, absoluto y ensordecedor. Ninguna declaración pública del rey Carlos defendiendo a su hijo. Ninguna foto cálida de un abuelo con Archie y Lilibet para acallar los rumores. Ningún momento familiar casual capturado durante eventos reales, ningún apoyo visible a Harry durante lo que debería ser un momento de solidaridad familiar. Solo nada. Un silencio inquieto que zumba con algo invisible, como la calma tensa antes de que una tormenta toque el suelo. Pero este silencio no es un signo de abandono o castigo. Es una estrategia, un arma de Estado que la monarquía ha perfeccionado durante más de 1000 años. Es un silencio calculado. Hay una teoría que gana fuerza entre los observadores reales más astutos, una que es difícil de descartar. Y si el palacio, con su visión a largo plazo y su instinto de supervivencia, vio venir esta crisis hace años, y si asesores de alto nivel tomaron la decisión calculada de aislar a la monarquía de cualquier consecuencia que pudiera surgir de las elecciones de los Sussex, si eso es cierto, entonces el palacio no solo está guardando silencio ahora, se han estado preparando para este mismo momento, permitiendo que Harry y Meghan operen de forma independiente en su exilio autoimpuesto, manteniendo relaciones cordiales, pero visiblemente distantes, asegurando que cuando las preguntas finalmente alcanzaran una masa crítica, la institución pudiera decir con total y plausible negación: no tenemos conocimiento de los detalles. Estos son asuntos familiares privados, manejados de forma privada. Es frío, es despiadado, es estratégico. Y si entiendes cómo la monarquía ha sobrevivido a guerras, revoluciones y escándalos, es exactamente lo que esperarías. Esta decisión se tomó en un consejo silencioso, un voto susurrado en los pasillos de poder del Palacio de Buckingham, no para castigar a un príncipe, sino para proteger a la corona. La primera y única lealtad de la institución es a sí misma, y ningún individuo, ni siquiera un hijo del rey, es más importante que la supervivencia de la línea de sucesión. Lo que hace que esta crisis sea diferente, lo que la convierte en una amenaza existencial para la marca Sussex, es la pura velocidad y alcance de su propagación.
Esto ya no está contenido en los tabloides británicos, que podrían ser fácilmente descartados como parte de una vendetta. Esto es global. Es una tempestad digital que ha escapado a todo control. Las redes sociales están inundadas de hashtags que exigen respuestas, no insultos. Canales de YouTube dedicados al análisis real están obteniendo millones de visitas, no por chismes, sino por diseccionar meticulosamente cada foto, cada línea de tiempo, cada inconsistencia, cada declaración que no cuadra del todo. Creadores de TikTok están desglosando el lenguaje corporal de entrevistas antiguas, revelando verdades que las palabras intentaban ocultar. Hilos de Reddit se extienden por miles de comentarios, cada uno añadiendo otra pieza al rompecabezas, creando un dossier público de dudas, y los medios de comunicación tradicionales, que una vez descartaron estas preguntas como teorías de conspiración marginales, están empezando a prestar atención. No están respaldando las afirmaciones. Todavía no, pero están empezando a hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Por qué estas afirmaciones no desaparecen? ¿Por qué periodistas respetados como Tom Bauer están dispuestos a arriesgar sus reputaciones en estas preguntas? ¿Por qué la respuesta de los Sussex ha sido una andanada de amenazas legales en lugar de una simple y tranquilizadora transparencia? Algo no cuadra, se ha convertido en el grito de guerra, justo o no, esa es la percepción que se extiende como la pólvora en la conciencia pública. Y cada día que pasa sin una respuesta clara, definitiva y verificable, solo empeora las cosas. Desde el punto de vista de las relaciones públicas, esto es catastrófico. La marca Sussex se construyó sobre los pilares de la autenticidad, la vulnerabilidad y la liberación de las arcaicas restricciones reales para vivir su verdad. Esa marca ahora se está derrumbando bajo el peso de sus propias y evidentes contradicciones. La narrativa se les ha escapado de las manos. Ya no la controlan ni ellos ni sus caros equipos de relaciones públicas. Ahora pertenece a la corte de la opinión pública, una corte que no se deja intimidar por cartas de abogados, y esa corte está empezando a emitir su veredicto. En medio de todo este caos, de las estrategias legales y las tormentas mediáticas, vale la pena hacer una pausa para recordar a las verdaderas víctimas, los únicos participantes inocentes en este juego de tronos de alto riesgo, Archie y Lilibet. Son niños que no eligieron nacer en la realeza, no eligieron que sus nacimientos se convirtieran en objeto de escrutinio internacional, no eligieron convertirse en peones en la complicada y aparentemente interminable relación de sus padres con la fama, la familia y la necesidad financiera. Si esta controversia continúa, si estas preguntas fundamentales nunca se responden de manera satisfactoria, esos niños crecerán y buscarán sus propios nombres en Google. Y cuando lo hagan, encontrarán miles de artículos, videos y discusiones que cuestionan su legitimidad, su historia, su propia existencia. Verán a extraños debatiendo su parentesco, las circunstancias de sus nacimientos, su derecho a los títulos reales que sus padres tan ferozmente reclaman para ellos. Heredarán un legado de sospecha, una sombra de duda que podría haber sido evitada con una simple y honesta transparencia desde el principio. Eso no es justo para ellos, y, en la más cruel de las ironías, es exactamente lo contrario de la protección que Harry afirma estarles proporcionando. Él dejó la vida real, según su propia narrativa, para proteger a sus hijos de la intrusión de los medios. Pero al negarse a proporcionar una claridad básica sobre los hechos más fundamentales, se ha asegurado de que enfrentarán un escrutinio mucho peor, mucho más personal y mucho más dañino del que cualquier infancia real rutinaria habría implicado. Este es el coste final de su guerra, el futuro de sus propios hijos. Han manchado su lugar en la historia con un signo de interrogación. Y para la monarquía, un signo de interrogación sobre la sangre es una herida que nunca cicatriza. La nube sobre sus cabezas se oscurece cada día, y cuanto más tiempo se tarde en disiparla, más permanente se vuelve el daño. Los observadores reales que han seguido esta saga desde el principio, desde la boda de cuento de hadas hasta el amargo exilio, todos parecen sentir lo mismo en el aire. Algo tiene que ceder. La situación actual
es fundamentalmente insostenible. Harry no puede continuar su espiral hacia la ansiedad y la paranoia mientras Meghan libra batallas legales contra un coro cada vez mayor de preguntas. El palacio no puede mantener su silencio estratégico para siempre si las preocupaciones constitucionales sobre la línea de sucesión se vuelven demasiado ruidosas para ignorarlas. Y el público no aceptará sermones vagos sobre privacidad cuando se le pide que respete a niños cuya existencia misma parece envuelta en un misterio innecesario y autoinfligido. Una de tres cosas, o una combinación de ellas, ocurrirá inevitablemente. Primera posibilidad. Harry y Meghan, al darse cuenta de que han perdido el control de la narrativa, optan por una transparencia exhaustiva. Publican la documentación, conceden entrevistas con detalles reales en lugar de emociones cuidadosamente seleccionadas y acallan las preguntas de forma definitiva. Esto requeriría una humildad y una aceptación de las consecuencias que no han demostrado hasta ahora. Sería doloroso para su orgullo, pero funcionaría. Segunda posibilidad. La historia alcanza una masa crítica. Los principales medios de comunicación, no solo Tom Bower y los comentaristas en línea, sino periodistas respetados de The Times, The Guardian o incluso The New York Times, comienzan a hacer las mismas preguntas. En ese punto, la presión se vuelve imposible de desviar con cartas de cese y desistimiento. O responden, o se enfrentan a un daño permanente e irreparable a su credibilidad. Tercera posibilidad, la más dramática, el palacio interviene. Detrás de las puertas cerradas de Clarence House o el palacio de Buckingham, el rey Carlos o sus asesores de mayor confianza dejan claro que la ambigüedad continua está poniendo a la institución en un riesgo inaceptable. Ofrecen un ultimátum. Proporcionen claridad o acepten una distancia formal y permanente de los títulos reales, la línea de sucesión y los privilegios. Eso forzaría la mano de Harry de una manera que la presión pública nunca podría. En este momento, estamos viendo cómo las tres posibilidades aumentan la presión simultáneamente. Y cualquiera que haya estudiado la historia real sabe que cuando la presión institucional, la presión pública y la presión mediática convergen sobre un solo punto, algo se rompe. Siempre. Al final, esta historia no es sobre Tom Bower, ni sobre Netflix, ni siquiera sobre Meghan Markle y su insaciable ambición. Es sobre el príncipe Harry, es sobre el hijo atormentado de Diana, la mujer que no pudieron proteger. La paternidad debía ser la redención de Harry. Después de años siendo el repuesto, después de perder a su madre de la manera más traumática imaginable, después de décadas siendo definido por escándalos y titulares de tabloides, Harry encontró un propósito, una misión sagrada: en ser padre. Lo dijo repetidamente. Proteger a sus hijos, darles la infancia que él nunca tuvo, romper los ciclos de dolor y disfunción. Ser padre lo ancló, lo salvó, le dio un significado a su vida. Sus amigos han dicho que fue su ancla, su curación, la razón de cada decisión importante que tomó desde que se alejó de la vida real. Y ahora, ese mismo papel, lo único que consideraba sagrado, está siendo puesto en duda. No su amor por sus hijos, nadie duda de eso, sino la transparencia que rodea su existencia, sus nacimientos, su legítimo lugar en la línea de sucesión real. Si ese fundamento se agrieta, ¿sobre qué le queda a Harry para sostenerse? 50 años a partir de ahora, cuando los historiadores escriban sobre la casa de Windsor a principios del siglo XXI, este momento será un capítulo crucial. Las preguntas que se hacen hoy darán forma a cómo el príncipe Harry y Meghan Markle serán recordados para siempre. ¿Fueron valientes contadores de la verdad que escaparon de un sistema tóxico para proteger a su familia? ¿O fueron hábiles manipuladores que aprovecharon las conexiones reales para obtener ganancias financieras mientras ocultaban verdades incómodas? La respuesta depende enteramente de cómo se resuelva o no se resuelva esta crisis. Porque puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez el legado de Diana no será recordado. Será el juez.
Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Y la paz de la monarquía, rota por las acciones de un hijo herido, tardará generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hace. Y ahora es vuestro turno. Han escuchado las afirmaciones de Tom Bauer. Han visto las inconsistencias en la línea de tiempo. Han observado la cuidadosa gestión de los medios y el silencio estratégico de todas las partes. ¿Qué creen que está pasando realmente aquí? ¿Es el príncipe Harry una víctima atrapada en una situación que no controla o es un participante activo en una narrativa que ahora se derrumba? ¿Y qué debería pasar ahora? Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Están del lado de los Sussex o del lado de la transparencia? Denle me gusta a este video si quieren más inmersiones profundas en las historias reales que los medios tradicionales no explorarán a fondo. Compártanlo con cualquiera que haya estado siguiendo esta saga. Y suscríbanse y activen la campana de notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar. Los muros se están cerrando en Montecito. Las preguntas son cada vez más fuertes, y el silencio desde California es cada vez más ensordecedor. Gracias por ver Intrigas de la Corona.